Hola a todos y bienvenidos al episodio número 433 de Salud Financiera. Soy Luis Ángel Hernández, encantado de estar otro día más con vosotros, donde os presentaré el caso número 145 de las finanzas de tu vecino. Si es el primer episodio que escuchas, las finanzas de tu vecino es una sección donde los oyentes nos envían su cartera de inversión, sus dudas y la evolución de su patrimonio, tanto de en qué lo invierten o cómo han ido generando esos ingresos, cómo planifican su economía familiar, de todo un poco. Hay vecinos y vecinas que nos cuentan más, hay otros que nos cuentan menos, y el de hoy es bastante detallado. Es un vecino que nos ha pasado toda su trayectoria, su situación, su cartera y cómo lo invierte. Y además, creo que me va a servir como un buen resumen de varios casos que hemos visto en el año y yo creo que se puede abordar como evolución o como varias patas que podemos tocar a la hora de abordar esta cartera o estas ideas de la misma. Terminaremos el año con el episodio, creo, según mis cálculos, cerca del 150, cuando a principios de año yo creo que no habíamos hecho cerca ni de 20 casos. El 2025, si se resume en algo en salud financiera, es en la consolidación de una idea con la que surgió el proyecto, que era hacer este tipo de episodios mayoritariamente, pero que estuve casi un año donde nadie participaba o nadie me enviaba su caso, básicamente porque nadie me escuchaba. Pero la verdad que da mucha alegría porque detrás de un número, decimos la finanza de tu vecino 145, yo intento pensar que hay familias que algo le habré podido ayudar. A veces algunas más, otras menos, pero son 145 familias y ese es una de mis mayores contribuciones profesionalmente, es esa sensación de que detrás de un número hay muchísimas dudas. Creo que estaba recopilando que había respondido más de 1000 emails a lo largo de este año, 145 casos de las finanzas de tu vecino, y además muchísimos más que a veces no vemos porque no se publican o porque alguna situación que he quedado con alguien aquí en Valencia y he podido hablar con ellos, pero por algún motivo no se terminó publicando el episodio. Así que vamos a comenzar el mismo, son navidades, intento no hacerlo muy largo, aunque hoy el vecino se ha tomado su tiempo en escribirlos y yo voy a leer textualmente lo que dice para no perder un poco todo el jugo de este caso. Hola Luis Ángel, aunque ya me he presentado brevemente, esto en otro mail que me envió, vuelvo a hacerlo con algo más de detalle, ya que me gustaría conocer tu opinión sobre la estructura que le estoy dando a mi patrimonio, especialmente la parte de fondos de inversión que representa la mayor proporción. Disculparme la extensión si resulta demasiado larga, por favor omite cualquier detalle o apartado que consideres innecesario. Te he escuchado muchos episodios de la finanza de tu vecino comentar que cuanto más detalles tengas, mejor puedes orientar tus respuestas, quizás esta vez me haya pasado. Estoy leyendo tu libro, he hecho una primera lectura en diagonal y estoy revisando algunos apartados con más detenimiento. Intentaré seguir los pasos de las checklists que describes en el capítulo 7 para ayudarte a conocer mejor mi caso. Aprovecho también para felicitarte por el libro y por el trabajo que haces en salud financiera. Vivo en pareja. Aunque estamos casados en régimen de gananciales, mantenemos nuestras finanzas más o menos separadas. Con una parte común para los gastos corrientes, partíamos de situaciones económicas muy diferentes y hasta ahora este sistema nos ha funcionado muy bien. Este, por ejemplo, es el que utilizo yo en mi día a día. Yo tengo una cuenta común, tenemos inversiones en común, pero luego cada uno gestiona sus finanzas por separado, el resto del ahorro. Evidentemente, si alguien necesita algo, lo puede decir o lo puede planificar, pero a mí es un sistema que me viene muy bien. Todos los gastos que sean comunes, relacionados, por ejemplo, ahora con el niño, con todo lo que tengamos de la casa y demás, va a una cuenta común y luego cada uno tiene sus inversiones. Yo tengo mi cuenta de fondos que compartí en la newsletter de Moclano, ella tiene su propia cartera o sus propias inversiones, su plan de pensiones y la verdad intentamos separar, aunque también estamos casados en gananciales. Tengo un fondo de emergencia que cubre aproximadamente un año de gastos fijos de la familia. Factura, hipotecas, alimentación, seguros, energía, etcétera. De este fondo mantengo el equivalente a unos 2 meses en efectivo en una cuenta sin remunerar y el resto en el Fondo Monetario de Grupama Tresorería. Soy bastante conservador. Un año es un colchón amplio, pero me da tranquilidad mantenerlo así. Además, mi mujer tiene su propio fondo de emergencia que cubre unos 3 meses de gastos familiares, también en un monetario. En nuestra cuenta compartida del día a día mantenemos un saldo adicional equivalente a unos 3 meses más de gasto. Podría optimizarse esa parte, pero no es una prioridad ahora mismo. Voy respondiendo a lo largo del mensaje porque como es muy extenso, no quiero que se me olvide. Esto me parece, la verdad, que muy bien. A veces queremos optimizarlo todo y decir, y yo creo que a veces he sido demasiado un poco de, ay, tienes que la posibilidad de meterlo en una cuenta remunerada o en un fondo monetario,
Pero a día de hoy, muchas veces entrar a nuestra cuenta principal, que casi todo el mundo le viene a la mente, que la tiene normalmente en un banco tradicional, y ver un saldo que digas, vale, puedo estar tranquilo, es la verdad muy gratificante. El fastidio es que nos tengamos que ir a otros bancos a que tener esa misma sensación, a tener esa misma sensación y encima que nos remuneren. Y esto debería ser un acápite donde mientras más dinero esté buscando esas rentabilidades por estar seguro, las cuentas remuneradas, yo creo que al final los bancos se van a tener que poner las pilas. Creo recordar que cuando yo llegué a España, las cuentas remuneradas o que te remuneraron la cuenta, estamos hablando de finales antes de empezar la crisis, 2011, pues se veían por ahí las ofertas de depósitos al 4% y este tipo de cosas. A día de hoy hay muchísimas entidades que, a pesar de que subieron mucho los tipos de interés, que el mercado monetario se remuneraba mucho mejor también por la inflación. No es que te estuvieran dando rentabilidades netas de inflación positivas, ni muchísimo menos. Hay muchísimas entidades que no subieron para nada o no remuneraron nada el ahorro de los clientes. Y si lo quisieron remunerar es vete a un fondo a vencimiento o este tipo de cosas. Entonces, yo entiendo y os aconsejo, el otro día escuchaba a una divulgadora afirmar, bueno, con que tengas 3 meses de gastos ahí en tu cuenta, pues no sé yo, pues no sé yo lo de 3 meses de gasto. ¿Qué son 3 meses de gasto? 3 meses de gasto es el alquiler, porque, por ejemplo, imaginaros que tenéis un alquiler en Madrid de 1.000 euros. Tener 3.000 euros es estar asegurado y si te cambias de alquiler, ya solo tendrías que dar 3.000 de entrada para 1.000 el mes de fianza, el mes de la inmobiliaria. Entonces, yo os diría que tampoco intentéis optimizar toda la parte de fondo de emergencia y menos si lleváis finanzas en parejas y menos si tenéis hijos de por medio donde puede aparecer muchos imprevistos y además si en vuestro trabajo, por mucho que penséis que tengáis estabilidad laboral o buen sueldo, puede de la noche a la mañana cambiar tu situación. ¿Cuántas personas conocéis por ahí que a sus 30 y a sus 40 eran exitosos profesionalmente y a los 50 están pasando un bache o porque su empresa cerró, o porque vino una mala época, o porque hubo una reestructuración y su sueldo era demasiado alto y se tienen que empezar a reinventar? Lo difícil de reinventarse es que reinventar los gastos también. Por tanto, todo lo que tengáis como colchón y que os haga dormir siempre poniéndoos en un escenario de estrés, oye, ¿y si me quedara sin trabajo? ¿Y si jugando al pádel me hago daño en la rodilla y estoy de baja? ¿O si tengo cualquier cosa? ¿O si tengo que vivir los próximos 3 años con el dinero o los próximos 24 meses con el dinero del paro? ¿Cuánto sería? ¿Cómo se cambiaría mi vida? Pues este tipo de escenarios no es que os pongáis en lo más pesimista, pero mi idea o lo que me gustaría transmitir es que no intentéis optimizar hasta el último céntimo de vuestra cuenta porque no vale la pena. Por tener 3.000 euros a una cuenta remunerada al 2% o 3.000 euros sin remunerar, tampoco te cambia tanto. Creo que se recordar que son 60 euros al año. 60 euros al año no te va a cambiar esa decisión. La decisión que cambia es si tienes 100.000 euros, pues oye, los otros 90.000 que no tengo en mi fondo de emergencia, voy a intentar invertirlos. Ahí sí se mueve la aguja. Ahí sí se mueve la aguja a largo plazo. Intentar optimizar de que si en vez de tener 500 en la cuenta voy a tener 3.000, ahí no cambia tanto. No cambia tanto y sí cambia mucho la percepción de seguridad cuando estáis invirtiendo. Mi mujer no se interesa demasiado por la inversión, aunque gestiona bien el nivel de gasto y mantiene ese colchón de seguridad suyo que va aumentando poco a poco con ahorro periódico. Su única inversión es una cartera indexada, metal de MyInvestor, pero la excluiré del total patrimonial porque tiene un peso aún reducido frente al global. Le recomendé empezar con aportaciones mensuales a una cartera indexada para que ganara experiencia y entendiera cómo funciona el mercado. Llevo haciéndolo más de 2 años. Mm, esto ya es un paso de avance, tanto si tu pareja es chico, chica, tanto si estás aconsejando a un familiar. Primero, ya comentaste que el fondo de emergencia día lo va teniendo en un fondo monetario. Esto es un paso. Abrirte cuenta en Trade Republic y tenerlo ahí, bueno, lo ves en El Hormiguero, como quien se abre cuenta en Open Bank
y nuestros padres no tienen o nuestros abuelos no tienen problema en el Open Bank porque lo escuchan ahí en el hormiguero, la tarjeta del hormiguero de Open Bank, ¿vale? Pues ya les suena. Igual que Trade Republic y todo esto. Vuestros amigos lo habréis notado que ese paso lo dan fácil. Dar el paso siguiente a irte a un fondo monetario o un fondo de renta fija a corto plazo o ya el triple mortal que digo yo que es abrirte, darte de alta en un robo-advisor, ya sea MyInvestor, Finicens, Indexa, y empezar a aportar a este tipo de carteras, ya es algo muchísimo, vamos, un paso de avance que ya estás, ya lo que te queda es optimizar. Y aunque se quedara ahí toda la vida, si ella es buena en lo suyo, que es lo que acabas de decir, que es ahorrando, oye, ella gestiona muy bien la economía familiar, pues tenéis un tándem muy bueno, porque si optimizáis ahorros y podéis seguir aportando e invirtiendo, aunque no sea un nivel óptimo de su patrimonio, según lo que tú piensas, ya sería mejor de lo que sería su patrimonio si no hubiera decidido el paso o de ahorrar bien y tampoco de empezar a obtener algo de retorno por su patrimonio. Tenemos una deuda hipotecaria para nuestra vivienda de 205.000 euros a un tipo fijo del 1,16 durante los próximos 27 años. La cuota mensual representa alrededor del 15% de nuestros ingresos, sin contar bonus ni pagas extras. Con ello sería inferior al 10%. Vale, una carga hipotecaria o una carga de la vivienda bastante baja, siempre que tengáis trabajo los dos. Aquí ya veremos, es un punto interesante. Si quitáramos tu sueldo, ¿cuánto sería? Por plantearlo, no es que ahora te vaya a decir que te vayan a tirar a la calle, ni mucho menos, pero plantéatelo. Si mañana no existiera tu sueldo, ¿cuánto sería esta cuota hipotecaria? El efecto de la inflación irá reduciendo progresivamente ese peso si nuestra situación laboral se mantiene estable. Por tanto, y dado lo barato del tipo de interés, no nos planteamos amortizar anticipadamente ni un euro. A una hipoteca al 1,16, la verdad que a día de hoy, ¿cuánto firmarían tener esa hipoteca? Vivo en pareja, tenemos 35 años, un hijo y estamos esperando el segundo. Los dos trabajamos, mi mujer es funcionaria y yo trabajo en una multinacional. Llevamos un ritmo de vida algo por debajo de lo que podríamos permitirnos y así nos sentimos cómodos. Siempre hemos vivido de esa forma y somos felices con ellos. Nos damos pequeños caprichos de vez en cuando, pero sin excesos, dentro de lo razonablemente para nuestro nivel de ingresos. Esta forma de vivir nos permite ahorrar tanto individualmente como en familia. Aquí hay una reflexión que le he traído poco al podcast, pero que se repite mucho en el imaginario popular español. Yo en Cuba no lo, quizás porque éramos pobres todos y no nos dábamos cuenta de esto, de las diferencias de las clases sociales o las cosas que podías hacer con dinero, pero tengo la sensación de que aquí tenemos en el imaginario popular nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades y asumimos como que si gastamos menos y nos llega algo a fin de mes, o si nuestra capacidad nos permite endeudarnos más o endeudarnos más para poder adquirir bienes o tener determinados lujos, eso significaría optimizar nuestras posibilidades o vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Entonces, hay todo un refrán, tanto o un imaginario popular, de estás viviendo por encima de tus posibilidades, y esto todo el mundo lo entiende, cuando no llegas a fin de mes, no llegas a fin de mes, pero estás pidiendo créditos, estás pagando las cuentas de crédito con otra, le debes dinero a tus padres, o no tienes nada ahorrado y tienes una situación laboral muy precaria, no tienes un contrato de alquiler estable, tenéis, por ejemplo, viene un hijo en camino y no podéis asumir los gastos si no sean por la ayuda. Ahí sí se ve claro lo que es vivir por encima de las posibilidades actuales, vivir por encima de las posibilidades actuales. Y esto es algo que en la economía, vamos a decir que la sociedad española no ha triunfado, o al menos lo que yo siento a mi alrededor, quizás es porque nadie comparte sus finanzas, no ha triunfado esto de vivir a crédito, como sí siento en mis amigos que están en Estados Unidos, que todo el rato me hablan, esto lo he comentado varias veces en el podcast, como de su número de DNI, como el credit score, o de esto lo pagué con un préstamo, incluso hasta el hermano de mi abuela con 93 años, hace poco se compró, hace poco, hace un año se compró un sofá de 3.000 euros a crédito. Y yo creo, ¿esta gente cuánto cree que este señor va a vivir para poder pagar el sofá nuevo que se ha comprado de 3.000 dólares? Pero él dice, bueno, mientras me den el crédito, yo lo compro todo a crédito. Entonces, en la sensación esta de vivir por debajo de las posibilidades, ya sé que no es el tema que el vecino quiere hablar, pero a mí me apetece,
Yo siento que lo que hay es una especie de renuncia al consumo. Y es totalmente cierto. Estamos renunciando al consumo, pero a cambio de tener una prosperidad mayor en un futuro. No, es que con mi capacidad de ahorro me compraba una casa de 400.000 euros y es que me la podía haber comprado de 600.000. Sí, pero con la de 400.000 euros tú estás obteniendo un bien que mañana podrías no poner en peligro en los próximos 20 años si a ti te pasa algo. Cuando quizás por comprarte la que te podías permitir hoy, pero en 10 15 años tu situación cambia. Pensemos, las estadísticas están ahí. No podemos vivir de espaldas a las estadísticas. Todos sabemos que el 100% de las personas que nacemos vamos a morir. Y sabemos que un porcentaje significativo de las personas que se casan se divorcian. Sabemos que un porcentaje significativo en el sector carreras funcionariales y demás, va a cambiar de trabajo o va a tener un despido en su vida. Por tanto, o cuántas personas, pues por probabilidad y estadística, cuántas personas van a tener una incapacidad. Estos son datos que a mí me encantaría decir, mira, cuántas personas cada día están de baja en España. Creo que la cifra superaba el millón de personas que están de baja y yo supongo que están de baja por una enfermedad. No voy a ser aquí el más purista de decir, no, si están de baja es porque un médico o un facultativo ha designado que esa persona no estaba incapacitada para ejercer sus funciones laborales en un periodo de tiempo. Por tanto, la vida te premia a largo plazo la renuncia que estás haciendo ahora. Y lo que te estás dando en la inversión es margen de seguridad. Te estás comprando margen de seguridad para que si algún día las cosas se tuercen, si algún día las cosas se tuercen, tú no perderlo todo, no tener, esto es como cuando pignoras, al final muchas veces es mejor pedir poco de pignoración, es mejor pedir poco y si las cosas salen mal, no perderlo todo, perder una parte, pero no perderlo todo, que pedir mucho, creerte que tienes mucho y al final, por mala suerte, por lo que sea, ver que tu dinero se esfuma al que tanto te costó ahorrar. Sé que daría para un episodio, pero es algo habitual que veo tanto en vecinas y vecinos, la frase de vivo por debajo de mis posibilidades y yo creo que vives de acorde a tus preferencias temporales. Sería una frase quizás más adecuada que me acabo de inventar. Y es algo que lo importante es aprender a ser feliz con ello. Aprender que la renuncia que estamos haciendo hoy a un consumo o a el estatus que nos daría un coche mejor o una casa en un lugar más céntrico, una casa más amplia o ese chalet o esa segunda residencia o ese viaje familiar, lo estamos posponiendo para evitar esos dolores de cabeza que también destruyen familias. El otro día, justo iba hablando con un amigo que yo pensaba que tenía una situación saneada, vivía en la mejor zona de Valencia, familia muy estructurada, y me decía, no, si yo me gustaría trabajar muchísimo más para arreglarle la vida a mis padres, porque no me piden ayuda, pero yo noto que para mantener el tren de vida que llegamos, no sé cómo se pagan las facturas. No sé, porque por los trabajos que tienen y por lo que escucho por ahí comentarios, no sé cómo se pagan las facturas. Y esa sensación, digo, estas personas o esta familia seguramente sería igual de feliz si no viviese en una de las mejores calles de Valencia. Si no viviese en una de las mejores calles de Valencia y no tendrían que estar inventando o intentando vivir con esa culpa de, no, mis hijos que no noten que mi situación financiera ha cambiado. Oye, si te han despedido, si no va bien tu sector ahora mismo, lo normal es adaptarte a esa capacidad, no seguir aparentando que todo sigue igual. Es como quien tiene una lesión de espalda y quiere seguir cargando a su hijo, o quien no puede caminar mucho y quiere seguir haciendo la maratón a pesar de que cualquiera le dice que físicamente no está. Lo único que consigues es que el daño posterior, cuando ocurra, porque va a ocurrir, porque no se puede tapar el sol a no ser que haya un golpe de suerte, no puedes ocultar más el polvo debajo de la alfombra, en algún momento alguien la va a levantar o alguien lo va a notar, es muchísimo peor, muchísimo, muchísimo peor, pero yo sé, y porque lo he vivido en primera persona, lo que cuesta hablar y comentar de, oye, mi situación ha cambiado. Bueno, volvamos al caso del vecino.
En lo que respecta a mi parte, después de cubrir los gastos ordinarios del mes y los extraordinarios, vacaciones, algún pequeño homenaje, tengo una capacidad de ahorro anual entre 20.000 y 25.000 euros, según el nivel de gasto y el bonus. En realidad puede que sea algo más, pero prefiero mantener una estimación conservadora y si finalmente el ahorro es superior, destinar la diferencia a inversión. Por su parte, mi mujer continúa ampliando su fondo de emergencia hasta alcanzar el nivel con el que se sienta cómoda, además de seguir aportando de forma periódica a su cartera indexada. A corto plazo no tengo ningún objetivo financiero concreto. La vivienda está financiada, no tenemos previsto afrontar ningún gasto importante en el horizonte inmediato. Faltan casi 20 años para que nuestros hijos empiecen la universidad o necesiten apoyo económico para independizarse, comprar una vivienda, un coche, etcétera. Por tanto, el horizonte temporal de mi cartera es claramente a largo plazo. Me gusta pensar en ella como un vehículo a la jubilación y aunque soy consciente de que en más de 30 años pueden ocurrir muchas cosas. Me atrae la idea de poder adelantar la jubilación algunos años. Prefiero no marcarme este objetivo todavía. Queda mucho tiempo por delante y por ahora me centro en construir una base sólida que me dé libertad de elección cuando llegue el momento. Voy a pararme aquí porque otro de los momentos importantes del año fue el encuentro este de independencia financiera que se hace aquí en Valencia. Yo no fui al evento, pero tuve la oportunidad de hablar con varios de los divulgadores, algunos de ellos que son financieramente independientes. Y varios de ellos me dio la sensación de que la independencia financiera fue un resultado, una consecuencia de sus acciones y una consecuencia que se dieron cuenta, llegan un momento que tienen un patrimonio y se hacen la pregunta. Muchos lo toman como un camino, como una obsesión. Y yo creo que es mucho más sano el decir, oye, yo voy a ser muy bueno en mi trabajo, yo voy a intentar ingresar lo máximo posible, voy a ahorrar lo que pueda en cada momento, voy a intentar invertirlo lo mejor posible y cuando el propio patrimonio te va a hablar, el propio patrimonio te va a hablar. Tu propio patrimonio, cuando tú veas que las variaciones en el patrimonio o lo que vas consiguiendo y tu rentabilidad se transforme en euros de aumento del patrimonio, tú mismo te vas a preguntar y te vas a hacer la gran pregunta de ¿me merece la pena? Cuando llegue a esta etapa vital, cuando llegues, ¿en qué etapa vital estoy? Porque quizás llegas a los 50 años, tuviste los hijos a los 30 y justo en ese momento tus hijos se están yendo. ¿Vas a dejar de trabajar en el momento que te ha entrado el síndrome del nido vacío? El otro día mi hermana me hablaba de una excelente obra de teatro de Tony Acosta donde se reflexionaba acerca del síndrome del nido vacío. De verdad, en el momento donde sientes ese momento que te quedas solo, vas a renunciar a tus compañeros de trabajo, que quizás para alguien es una agonía ir a trabajar, pero para otros es un lugar, una locomotora social, donde ha hecho amigos y más donde si llevas mucho tiempo, donde te sientes realizado, donde eres útil. Hay determinadas profesiones donde yo creo que en todas se le podría dar la vuelta, pero es cierto que no es lo mismo el sentimiento de utilidad que siente un médico que salva una vida de el que siente el que abre y baja la barrera de un parking o de ese tipo. Es normal, es normal. Que en todo se puede sacar parte buena y parte mala. Y que habrá personas que se sientan súper realizadas siendo conserje de un edificio. Pero yo entendería que si tienes el suficiente, o por ejemplo, trabajos que son muy desgastantes. Yo conocí en mi época en Oviedo a varios mineros y el trabajo de la minería, no lo he vivido, pero se les veía el desgaste que tienen. Pues llega un momento donde yo creo que en la vida hay que marcarse como objetivo el llegar con suficiente dinero para por lo menos hacerte la pregunta, pero no pensarlo como una obsesión. No pensarlo como una obsesión. Quizás fue lo que más aprendí de esas ideas, lo que más aprendí, y es comprar una call option. Al final tengo la opción de bajarme las horas. Recuerdo algún vecino y una vecina que llevaba 20 años machacándose a trabajar y ahora tenía cerca de 1.000.000 de euros ahorrados con 50 años y recuerdo que ella me lo contaba como, bueno, ahora tengo la opción. Me gusta seguir mi trabajo, pero quizás si lo hago una mañana o 3 mañanas, no me importa tanto. No me agobio si te bajo la persiana 3 días de la semana. O no me agobio si me estoy 10 días fuera y me voy de viaje a disfrutar de este dinero que he hecho. Y esa es la opción que yo creo que es más importante a la hora que, tenemos que hacer el patrimonio. Y para muchos de vosotros, y es la realidad, no vais a conseguir, por el momento que habéis podido ahorrar o por el momento que habéis podido invertir, no vais a conseguir que ese dinero os dé el pack completo. El pack completo de dejo mi trabajo, tengo mi jubilación garantizada. Pero solo con que os dé un poquito de tranquilidad es muchísimo mejor que la alternativa. La alternativa que es vivir de la dependencia, vivir de las ayudas del Estado,
vivir de las ayudas de las organizaciones religiosas, de tu familia, que te pueda seguir ayudando. Entonces, a poco patrimonio que logréis ahorrar, yo sé que ahora con 35 años y teniendo hijos y teniendo 3.000 euros ahorrados, se cuesta muy difícil. Pero imagínate que llegas a tu jubilación con 80.000. Con 80.000, pues mira, ya son 80.000 que te dan algo, algo. No te van a solucionar la vida, pero al menos tienes 80.000. Eso hay que valorarlo. No podemos pensar que todos van a llegar a 1.000.000 de euros, 1.500.000. No, incluso habrá quien llegue y se dé cuenta que por su tren de vida eso tampoco le vale. Eso tampoco le vale. Por tanto, el dinero que utilicéis, para mí o desde mi filosofía, siempre que tiene que dar algo más de tranquilidad que la alternativa que es vivir de lo que dé el Estado, de lo que se pueda, de lo que mis familiares, cuando he conocido casos, yo creo que no todos en vuestra familia, pero en algunas de las familias de los oyentes seguro que hay un caso porque mis conocidos me cuentan casos de un primo que tiene 40 años, no ha trabajado y ha vivido de sus padres, de pronto, bueno, pues ya heredaré, o es que no tengo gastos porque vivo en la casa del pueblo y no gasto nada. Al final, la vida va pasando y el problema es que aunque heredes, al final el dinero también se te va a gastar porque tú vas a seguir consumiendo o tú vas a querer dar un paso, o esa típica persona que no tiene suerte, lleva 10 años estudiando para sacarse una posición, no se la saca, luego empieza en trabajos mal pagados y entra muy tarde al mercado laboral, pero su vida laboral no tiene nada que ver con el timing de la vida personal. Llega tarde al mercado laboral porque ha estado preparándose una oposición o por lo que sea, pero su vida personal ya lleva a casarme, tener hijos, todo este tipo de cosas. Entonces hay un decalaje entre la vida laboral y la vida personal que hace que te plantes en 40, 45 años, donde ya empiezas a ver más la jubilación que lo que has recorrido en tu vida laboral activa, y entonces te planteas, y yo no tengo ahorros, o tengo muy pocos ahorros, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Y es ahí donde creo que uno de los principales cambios o la mejoría de salud financiera que creo que muchos podríais hacer es centraros en asumir, asumir que lo que estáis haciendo hoy es para garantizar una tranquilidad en un futuro. Una tranquilidad en un futuro. Me dice el vecino. Podría decirse que empecé a invertir incluso antes de ser consciente de ello. Mi familia realizó aportaciones a fondos bancarios a nombre mío y de mi hermano cuando éramos niños o adolescentes. También a algunas acciones de empresas clásicas del IBEX que mi abuelo compró para nosotros. Mirad qué caso más curioso. Además, durante 10 años invertimos mensualmente unos 80 euros en un PIAS de Aviva. Empecé con 18 años y aunque la rentabilidad fue prácticamente nula, nos sirvió para adquirir el hábito de ahorro sistemático. Sin saberlo, aplicamos DSA desde muy jóvenes. Ojalá hubiese sido con un producto mejor. La experiencia que tiene el 99% de los inversores en PIAs. El 99% de los inversores en PIAs o en este tipo de productos. Al menos piensa que podría haber sido una alternativa totalmente distinta, que no los hubieras ahorrado o que lo hubieras invertido en un producto que perdiera el 50%. Imaginaros, que lo hubiese perdido, que lo hubieses invertido en la empresa de tu colega de 20 años, que este sí iba a ser un fenómeno, que al final lo termina perdiendo. O qué sé yo, que te lo hubieras gastado. Al final, creo que incluso hasta de productos, como digo yo, de mierda, pues se le puede sacar algo positivo si no te ha costado algo que sea irreversible. Entonces, mira, es algo que ya puedes contar y al menos te pilló y te tienes con 30 y pocos años, ya te vas dando cuenta de qué cosas estaban mal. Hay gente que empieza hoy con 35 años a meterse en ese camino que tú te has metido, que tú te metiste en los 18 y que lo descubrirá con 50. Lamentablemente, habrá mucha gente que descubra hoy, después de llevar 15 años ahorrando en esto y con muy poco tiempo para solucionarlo, que está en un producto donde simplemente ha sido un cajero automático de comisiones. Mi formación académica no está relacionada con las finanzas. Desde 2019 comencé a interesarme intensamente por la inversión y la gestión del dinero. Tenía 29 años, empezaba a generar cierto ahorro y sentía la necesidad de tomar el control de mis finanzas. La crisis sanitaria fue un punto de inflexión. Decidí pasar a la acción con lo aprendido hasta ese entonces y reorganizar mis inversiones. Vendí las acciones, fondos y el PIAS que mantenía sin seguimiento, al fin y al cabo apenas contaba con ellos, y empecé a crearme una cartera propia, aprendiendo sobre inversión, fondos y otros activos gracias a creadores de contenido como tú, la lectura y sobre todo la paciencia. He leído muchos de los libros clásicos de inversión.
Sigo habitualmente newsletters tanto en castellano como en inglés. He probado algún servicio de research. He realizado algún curso de inversión, aunque más centrado en acciones. Es probable que identifiques la influencia de todo esto en la composición de mi cartera, tanto en la elección de algunos fondos como en el enfoque general. Soy consciente de este sesgo, pero también estoy cómodo con él. A ver, es súper habitual. Es la explicación, diría, del 70-80% de personas que llegan a las finanzas de tu vecino con un bagaje de 5 o 6 años, vienen del mismo camino. Trabajo, ya tenían un trabajo, tenían algo de experiencia, llega pandemia, empiezan a tener mucho tiempo, en este caso les pillas sin hijos o algunos de ellos, estás en casa, decides, oye, voy a empezar a invertir, hay ruido de la bolsa, está cayendo mucho, ahora sube, voy a empezar a invertir. ¿Por dónde empiezo? Los que llevan un poquito más de años empiezan por los cursos de Estebarans de acciones, de Estebarans y sus sucedáneos. Los que ya les pilla 2021-2022 se van a toda la parte de los cursos de locos de Wall Street, tu dinero nunca duerme, y a medida que va, bueno, o incluso el curso de inversor racional, yo por eso ya creo que es más de los últimos años, y además tiene un coste más elevado, y a partir de ahí van haciendo su camino, y a partir de ahí van haciendo su camino. Es algo súper habitual y evidentemente, como el marco temporal todavía es muy cercano, es muy difícil que hayamos podido ver una evolución muy grande sin que se noten esos sesgos. Llegará, como mismo a día de hoy la influencia de este balance en el mundo de las acciones es mucho más pequeño por los resultados, lamentablemente, que han tenido sus fondos. Todo al final va fluyendo, son picos de euforia donde se va siguiendo a determinadas personas por la rentabilidad que tienen, el impacto o el momentum que haya en cuanto a la popularidad de su divulgación. Actualmente dedico una cantidad relevante de mi tiempo a inversiones. Aunque no estoy pendiente de cada noticia, sí mantengo al tanto la actualidad económica y los acontecimientos que puedan afectar a las empresas o sectores que sigo, ya que también invierto en acciones desde un enfoque fundamental. Intento no tomar decisiones de inversión basadas en predicciones macroeconómicas, ni dejarme llevar por expectativas sobre qué funcionará mejor o peor según el contexto. Llevo varios años dedicando parte de mi tiempo libre a este tema y puedo decir que además de una responsabilidad se ha convertido en un hobby. Soy consciente, no obstante, de que con el paso de los años el tiempo que le dedico podría disminuir, ya sea por falta de disponibilidad o por cambio en mis intereses. Por eso, dejando al margen la parte de acciones, busco construir una cartera que requiera poco mantenimiento, que pueda revisar de forma periódica, pero sin que pase nada si no la miro durante algunas semanas o incluso meses, más allá de los rebalanceos y aportaciones. Si en algún momento mi dedicación o intereses se redujeran significativamente, aumentaría notablemente el peso en gestión indexada y vendería las acciones individuales. A ver, aquí yo creo que son etapas vitales. Lleva 5 años de euforia, de buenos resultados seguramente en la renta variable invirtiendo, de aprendizaje, de tener tiempo para hacer cursos, de montarte tu cartera, de probar nuevas cosas. Y es un mundo muy apasionante. Toda esta industria, si fuera hiper aburrida y no tuviera nada de glamour, no manejara los millones que manejan. Es una industria muy atractiva por donde siempre puede haber algo, donde siempre hay alguna novedad, un producto novedoso, algo que no tenemos, un nuevo fondo que lo está haciendo muy bien, una acción que parece que va a desarrollar, una empresa que va a desarrollar algo que va a cambiar todo. Por tanto, sin duda, es normal lo que te está sucediendo. Yo, el único consejo que siempre le he dado a todos los vecinos, y esto lo he repetido muchas veces, es que no creamos que porque le dedicamos tiempo libre, hobby, o porque sigamos a personas a las que le tenemos mucho sesgo de autoridad, pensamos que vamos a tener un rendimiento superior o que tenemos una mayor tasa de probabilidad de acertar con nuestras inversiones. ¿Y esto en qué se traduce? En cuidado con la concentración y cuidado con el peso a que le das a esas apuestas personales por mucho que las hayas estudiado. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo acciones de Novo Nordisk y recuerdo la divulgación que se hacía de la empresa haciendo ver como quien no tuviese acciones era tonto o como quien no concentrase todo su patrimonio cada vez que caía se estaba perdiendo la oportunidad del siglo, la oportunidad del siglo. Luego la divulgación cambia y pasa a ser otra acción o pasa a ser ponerse corto o lo que fuese. Yo ahí no entro a decir los matices que puede haber de la divulgación. Pero lo que sí, como ya pasó en su día con Burford Capital, como ya pasó con alguna minera o con algunas compañías, porque los que llevamos cierto tiempo siempre vemos que hay 2 o 3 acciones por año que son el consenso
de los que no quieren ser el consenso de que hay que invertir en esa compañía. Normalmente viene luego de una gran revalorización que alguien se ha perdido o que solo disfrutó en una pequeña parte. Y entonces tengo esa sensación que lleva al inversor a pensar de mi tesis no puede fallar, lo tengo todo bajo control, el mercado, estos son las proyecciones, creerte lo que dice un analista, creerte las proyecciones que da la empresa, pensar que el mundo es más cuadriculado de la variabilidad luego de situaciones, de escenarios, de todas las variables que pueden existir y afectar a una inversión. Incluso la empresa puede ir muy bien, pero el sentimiento cercano a la empresa puede no ir tan bien y por tanto lo que sea el valor de la compañía no tiene nada que ver con el precio. Y aunque nosotros decimos que valoramos una compañía, a muchos el precio es lo que sigue marcando esa idea o esa visión. Antes de entrar en detalle, quiero aclarar que describiré mi cartera objetivo, ya que a comienzos de años tuvo un evento de liquidez, la venta de un piso heredado de mi abuelo. Como resultado, mi patrimonio financiero prácticamente se duplicó. Ante este incremento repentino sentí cierto vértigo a la hora de invertirlo todo de golpe, especialmente considerando que el mercado no se encuentra en niveles de valoración históricamente atractivos. Por ello, decidí destinar ese nuevo capital inicialmente a una subcartera conservadora e ir trasladando mensualmente una cantidad fija hacia la parte de renta variable y otros activos, hasta alcanzar la distribución objetivo. Si mantengo el ritmo actual, en algo más de un año habré completado el proceso. Puede parecer un camino lento, pero es el que me permite dormir más tranquilo. Esta estrategia me obliga a avanzar sin quedarme paralizado y aunque me deja margen para aprovechar correcciones significativas como hice en abril, aunque reconozco que podría haber sido algo más agresivo. Antes de la herencia, mi cartera estaba compuesta 100% renta variable, acciones en IBRK, en Interactive Broker y fondos, sin exposición a otros activos, solo una pequeña posición en Bitcoin inferior al 1%. Para que tengas una referencia, el importe actual de la cartera es ligeramente superior al medio millón de euros, excluyendo el fondo de emergencia, el ahorro común con mi mujer y sus ahorros personales. A partir de aquí hablaré en porcentajes aproximados. Una puntualización. Dices que con la venta del piso has duplicado el patrimonio, que esa parte del patrimonio que has duplicado la has llevado a un fondo conservador y que estás haciendo una transición hacia el asset allocation que quieres por las valoraciones históricas que ves en los mercados, principalmente los mercados de renta variable y principalmente, bueno, también podríamos decir que casi todo está en máximos, aunque hay segmentos del mercado que no es así, pero los segmentos tradicionales de un asset allocation, la mayoría se pueden considerar que están en máximos históricos. La reflexión que me viene cuando leí esta parte del párrafo del caso que me enviabas era la sensación de que una estrategia donde 250.000 euros, aproximadamente 200.000, 180, lo que sea, pasan de una cartera conservadora a una cartera más agresiva con un DSA en un periodo de un año, bueno, o quizás dos, este año y el año que viene, y pensar, o la sensación que tengo de que piensas que vas lento o que como podrías ir más rápido. Yo tengo la sensación contraria. Mirar, si tu pregunta o tu sensación es de que hay un mercado con una sobrevaloración excesiva y que tu apuesta ha estado excesivamente concentrada y como no has vivido una caída con un importe igual, con un importe semejante de un 40%, yo incluso sería más cauto y me replantearía cuál debería ser mi asset allocation, cuál debería ser, que eso lo haces más adelante, y cuál va a ser el proceso o qué tendría que suceder para yo llegar al mismo. Y el periodo de un año no lo veo para nada corto. No lo veo para nada corto. Y esto os lo hablo a todos porque muchísima de la población española, muchísima de la población española algún día va a heredar. Y cada vez más, el diferencial de impacto que representa en una herencia, que representa una herencia en vuestro patrimonio, cada vez va a ser mayor. Cada vez vamos a tener personas que con 40 años logren haber tenido ahorrados 15.000, 20.000 euros y de pronto, ¡boom!, 200.000. Y que quizás ellos invertían sus 5.000, 10.000 euros muy arriesgado porque, oye, para 5.000, 10.000 euros o 15.000 o 20 y pico mil que tengo ahorrado, pues voy a arriesgar porque me queda vida mucho por delante. Ya con 200.000 quizás no se plantean los mismos. Y si imagínate que heredaran 500.000 o un millón, ¿tendrías los mismos fondos? ¿Tendrías los mismos fondos que tenías cuando tenías 40.000 euros? ¿Arriesgarías tanto? ¿Arriesgarías a perder un 50% de 40.000? Pues quizás sí.
¿Arriesgarías a perder un 50% de 500.000, de 700.000? Pues quizás ya no tanto. Quizás ya no tanto porque no vas a volver a heredar, ¿sabes? En tu ahorro, una caída de 40.000 a 20.000, y esto es otra de las cosas que ha incidido mucho en los casos de tu vecino, dices, bueno, me duele, pero es un año de ahorro. Una caída de 500.000 a 250.000 te duele, pero son 15 años a tu ritmo actual de ahorro para recuperar esa caída y no va a haber más herencia. Es decir, no debería haber más herencias. Por tanto, ser muy cuidadosos, el perfil de riesgo, la tolerancia, también va vinculado, también debería ir vinculado a el importe que estáis invirtiendo. El importe que estáis invirtiendo. Y yo os compro que estéis con Solana, con Tether, con lo que sea. No sé, las criptomonedas no soy un especialista. O que estéis probando plataformas de inversión alternativas con 40.000 o 50.000 euros que tengáis y le dedicáis 1.000 a esa plataforma o 5.000 a esa plataforma. Cuidado cuando tengáis 500.000 o 1.000.000, intentar mirarlo con la misma perspectiva. Y intentar mirarlo con la misma perspectiva. Y por tanto, yo no tendría prisas. Yo no tendría prisas. Es cierto que si tú miras la estadística, te dice, oye, si lo hubieras invertido todo de golpe, da igual que fuese el peor momento de la bolsa, al final, como el dinero, hay una mayor cantidad invertida durante más tiempo, la estadística te dice que te irá mejor. Pero el peso emocional y además de haber invertido todo el dinero de golpe y que llegue una caída y que tú no tengas patrimonio suficiente, porque ¿qué vas a ahorrar? 2.000 euros al mes está muy bien, pero ¿qué son 2.000 euros de aportación periódica cuando toda una renta variable cae de 500.000 a 300.000? Vamos a poner una caída del 50%, vamos a poner una caída menor. ¿Qué son 2.000 euros? ¿Un 1%? ¿Un 1% es lo que vas a poder aportar a la cartera? Estoy, creo, haciendo los cálculos correctamente. Un 1% es tu capacidad de aportarle a una cartera que está cayendo de golpe y en picado. Y a veces decimos, no, es que la renta variable cayó un 40%. Ey, señores, es SP500, el MSCI World, que son índices muy diversificados, muy diversificados. Como vayáis a posiciones individuales, como vayáis hasta grandes empresas, evidentemente cuando quizás no eran tan grandes, pero mirar un Cisco, ¿cuánto cayó? Mirar un Amazon, ¿cuánto cayó en el año 2000? Mirar un índice de small caps, ¿cuánto cayó? Y ya veréis que no hablamos de un 50, es que hablamos de 70, que hablamos de 70%. Y caídas del 70%, pues ya implicarían que de 500.000, pues te quedan 150. Te quedan 150. Que está muy bien, mientras que esa caída no te afecte laboralmente, pues dices, bueno, mira, he tenido mala pata, he aprendido. Pero duele, ya te aviso que duele. Bueno, su asset allocation ahora mismo es acciones individuales un 10%, private equity, crowdfunding en Crescento, Urbanita y Civislend un 10%, oro y Bitcoin un 2.5% en cada uno, fondos de inversión 75% total del patrimonio. Para su perfil no me parece descabellado. Lo único es que no entraría a invertir en activos alternativos si no es porque hay un estudio o unas ganas de aprender. Si entras por la rentabilidad, seguramente puedes llevarte una decepción. Si entras por, oye, me apetece y si no pongo dinero no me voy a obligar nunca, no me voy a obligar nunca a investigar sobre el mismo, no voy a entender las diferencias entre un Crescenta u otro patrimonio, porque ahora estáis pensando todos en Crescenta, pero Crescenta no es nada más que una carcasa de fondos de fondos. Esto es como quien conoce a Indexa y luego descubre Vanguard. Oye, pero si yo tengo suficiente patrimonio más adelante, ¿querré seguir invirtiendo en Crescenta o quizás mi banquero privado me ofrezca la posibilidad de invertir directamente en alguno de esos fondos? En alguno de esos fondos. Ah, pero para tomar y discernir eso, voy a tener que conocer el producto. Y quizás me quiera meter en un proyecto inmobiliario que gestione alguien y no a través de Urbanitae, pues tendré que saber o entender que son préstamos de este tipo de financiación, de startups o lo que sea. No lo añadiría es que si meto aquí 20.000 euros al 17% anualizado durante no sé cuántos años, es que mi patrimonio va a crecer mucho. Bueno, y si no es el 17 y es el 10, pues también lo irá mucho, porque claro, cuando te marcan esas rentabilidades tan altas, parece que luego un 50% de esa rentabilidad es el escenario negativo. Claro, si yo me planteo que puedo tener rentabilidades del 15,
Quizás si saco rentabilidades del 10, digo, bueno, en un caso peor, pues saco un 10. No, es que puedes sacar un cero. Es que puedes sacar un cero. Puedes sacar un cero, puedes tener rentabilidades negativas. E incluso en algunos proyectos de inversión alternativa, es que lo puedes perder todo. Es que lo puedes perder todo. Entonces, ese tipo de análisis es el que tenemos que hacer. Y para mi gusto, lo enfocaría siempre, siempre con una mentalidad de poder hacer revisión de aprender de esa temática, aprender, además si le quieres dedicar mucho tiempo. Acciones. Este segmento ya existía antes de la herencia. No he realizado ni retiradas desde entonces, por lo que su peso se ha reducido de forma natural hasta situarse al 10% objetivo. No entraré en detalles de las posiciones, pero sí en filosofía. Mantengo pocas posiciones, entre 8 o 2 y según el momento. Roto muy poco y suelo conservar la tesis de inversión mientras la tesis de inversión siga vigente. No sé qué es la tesis de inversión. Llegar a un precio, que el crecimiento de un mercado es más así. ¿Cuál es la tesis de inversión? Tengo claro que no soy ni pretendo ser Warren Buffett y por eso limito su peso al 10%. Estoy satisfecho con el rendimiento obtenido, aunque soy consciente de lo que los últimos años han sido especialmente favorables para la renta variable y que parte del resultado se debe a eso, más que mi habilidad. Aún así, disfruto gestionando esta parte, quiero mantenerla como un pequeño laboratorio de aprendizaje. He vivido caídas significativas en 2022, dormía tranquilo, a pesar de que entonces representaba un peso mayor del actual. No he experimentado una corrección del calibre de 2008, un menos 40, pero creo que la soportaría razonablemente bien. Mi filosofía en este enfoque es barbell. Una parte estable y predecible, empresas con flujo de caja sólidos y bajo apalancamiento, y otra pequeña porción más especulativa donde busco rentabilidades altas asumiendo más riesgo. El 10% también incluye entre un 5 y un 10% de liquidez estructural que mantengo como pólvora seca para aprovechar oportunidades o cubrir ventas de puts que utilizo ocasionalmente para entrar en acciones con descuento o ampliar posiciones. También vendo call cubiertas con empresas estables para generar algo de rentabilidad adicional o salir cuando alcanzan precios objetivos. Aunque pueda parecerlo, no hago trading frecuentemente, realizo muy pocas operaciones al mes y algunos meses ninguna. Ahora, de la parte de acciones, creo que en todos los casos del año he dicho lo mismo. Lo único que me preocupa es siempre que no pesen ese 10%. No pesen ese 10%, ¿por qué? Porque al final te estás copiando las mejores tesis de inversión de los fondos que luego tienes en cartera. Es lo único que tengo que decir. Y entonces, si sale rana tu inversión, también sale rana en los fondos. Por tanto, veo muy bien quien invierte en acciones. Además, veo que lo controlas, vendes put si quisieras comprar más bajo, tienes tu propia filosofía, tus propias ideas, vendes call para rascar algo de rentabilidad de esas empresas que son más estables y que es muy difícil que tengan grandes caídas, o que las caídas sean significativas como para que ese producto esa estrategia te genere muchas pérdidas. Lo veo bien, lo veo bien. Lo único es cuántas de esas 8 o 10 son las principales posiciones de los fondos que tienes en cartera. Puede que ninguna, puede que ninguna, no tienes que contestarme ni mucho menos, lo hago más como reflexión para el resto de vecinos que incluyen muchísimas acciones en cartera o que invierten bastante en acciones y que luego también tienen su cartera de fondos y hay una mezcla, muchísimos. Me compro Segona, me compro Golar, me compro Hutchinson por Cobas, me compro Georgia Capital o este tipo de ideas que ya tienen peso en la cartera. Por tanto, no le veo ahí, no le vería tanto sentido más allá de que, oye, mira, me quiero divertir, creo que está de fondo, confío mucho en él, veo que ha hecho una apuesta aquí que es asimétrica, pues quiero ver si rasco algo, pero no, ¿sabes? Cuando yo hago ese tipo de reflexiones, no le llamo a eso tesis de inversión. No le llamo a eso tesis de inversión. A mí me ha pasado. Yo en su día me compré, recuerdo, Console Energy, porque la tenías valor, llevaba una leche y tal, y digo, mira, sí, me estoy copiando una idea, pero no tengo ninguna tesis del carbón o no tengo nada de eso, simplemente vi que la tenía de Drakenmiller, la tenías valor, llevaba una leche y dije, pues mira, puedo perder el dinero como perdí con Valaris o puedo tenerlo aquí y para 500 euros que le puse, pues tampoco me estaba doliendo. Que quizás 500 euros, yo digo poco dinero, pero 500 euros de mi ahorro era significativo. Alguien quizás le pone 15.000 euros y le dice, bueno, para 15.000 euros que le pongo ahí, tampoco pasa nada, porque 15.000 euros en su patrimonio no es algo tan relevante. El private equity y el crowdlending incorpora este tipo de activos tras el incremento de patrimonio con el objetivo de diversificar hacia equity y deuda no cotizada. Reconozco que la publicidad de las plataformas influyó en la decisión, pero la idea de probarme resultó atractiva. Actualmente esta parte representa alrededor del 5% del total y mi intención es aumentarla progresivamente, ya sea con ahorro nuevo o traspasando parte del exceso de liquidez de la cartera conservadora hasta alcanzar el 10% objetivo. El private equity de Crescenta lo tengo repartido en una estrategia de inversión en inmobiliario, infraestructuras y otra de buyouts
El crowdlending es únicamente en proyectos de deuda con long-term value controlados y garantía hipotecaria. Soy consciente de los inconvenientes de estos activos, la iliquidez y la posible correlación con la renta variable en épocas adversas. Aún así, lo asumo como parte del aprendizaje. Si las cosas no salieran súper bien, podría perdonármelo, supone solo un 10% de mi capital. Es una decisión meditada y confío en mantenerla dentro de ese rango. Con el tiempo decidiré si incorporo esta parte dentro de la cartera de fondos o la mantengo como componente alternativo. Nada más que añadir. Oro y Bitcoin, ambos tienen una función clara, protección frente a la devaluación de las divisas fiat. Son posiciones pequeñas que no están totalmente construidas. Voy aumentando su peso gradualmente mediante aportaciones periódicas desde el excedente de la cartera conservadora aplicando DCA. Fondos de inversión. Representan con diferencia la parte más importante del patrimonio, por las ventajas que ofrecen de diversificación, fiscalidad y simplicidad de gestión. Y también, que es una parte que no se habla, que es la delegación. Estás delegando tu patrimonio en personas que se dedican a eso. Y nos estamos protegiendo. Ellos lo pueden hacer mal o bien. Eso no significa garantía. Pero al menos no toda nuestra peso del patrimonio reside en lo que yo piense, en mis sentimientos. Si no, oye, pues ya tienen que decidir equipos que se dedican a eso, que pueden fallar, pero al menos no tengo yo esa presión de ahora me compro el SP500, ahora esto, y ahora cambio, y ahora tal. Pues ya le delego en otros, al menos una parte de esa gestión. La cartera de fondos, tengo 80% en renta variable y 20% en la cartera de conservadora. Ese es el objetivo, la distribución objetivo, que los fondos pesen un 75, que la renta variable de 80 y la cartera conservadora 20. La cartera conservadora nació a raíz de la herencia. Mi intención es mantener ese 20% de forma estructural para amortiguar la volatilidad del conjunto y disponer de liquidez con la que aprovechar caídas significativas del mercado. Actualmente la proporción real ronda el 45% en renta variable y el 55% en esa cartera conservadora. Y se irá equilibrando progresivamente mediante los traspasos y nuevas aportaciones. Dentro de la cartera de renta variable busco cumplir los siguientes criterios. Diversificación sectorial, regional, por estilos de inversión. Diversificación por capitalización, con mayor peso en gran capitalización, pero con presencia relevante en pequeña y mediana empresa. Combinación de una parte core más de mercado, compuesta por fondos con un largo track record, con otra parte con apuestas más de autor, gestionadas por profesionales a los que sigo de cerca y cuya filosofía de inversión me siento alineado. Dentro de la parte de fondos decido usar ambas, así que lo he venido haciendo desde 2020 con una parte indexada de al menos 15-20%. Fondos de mi cartera. Tengo todos los que se pueden contratar en Renta 4 allí y el resto en MyInvestor. Las posibilidades y comisiones de MyInvestor son geniales, pero su plataforma y su atención al cliente me dejan mucho que desear y no quiero fiar todo mi patrimonio a ellos, no hoy en día. La cartera de renta variable. Un indexado en el MSCI World 17.5, FanSmith un 10, Numantia un 10, Capital Group New Perspective un 8.5, Robeco un 8.5, el BP Global Premium, el T. Rowe Price US Smaller Companies un 7.5, el Evely Emerging Frontier un 3, Morgan Stanley S Opportunity un 3, un 5, perdón, Sigma Internacional un 10, Sinvest Tercio Capital un 10, Hectagon Copernic Global All Cap un 10. ¿Qué aporta cada fondo y por qué está en cartera? El MSCI World, la base core de la cartera, apostando por gestión indexada. En el pasado he tenido una cartera de RoboAdvisors, Indexa primero y luego MyInvestor Metal, pero ninguna cartera de Index era 100% renta variable. Pero eso he decidido indexarme al mundo y darle los matices a estilos de inversión y regiones con la parte de gestión activa. Ahora ya hay carteras 100% renta variable indexa y hay un fondo 100% renta variable indexa que podéis contratar en Renta 4, en MyInvestor y demás. FanSmith, calidad y cartera concentrada, exposición a sectores algo infraponderados en la cartera como consumo defensivo y salud. Robeco BP Global Premium, fondo value global de gran capitalización que equilibra el sesgo growth de otros fondos de la cartera. Capital Group New Perspective, representa la parte growth de gran capitalización, con una gestión contrastada y enfoque global. T. Rowe Price US Smaller Companies, aporta exposición a small caps estadounidenses menos representadas en el resto de la cartera. Morgan Stanley S Opportunity, exposición principalmente a China e India. Evely Emerging Frontier, mercado fronteras con sesgo small caps de esas regiones. Copernic, exposición a todo tipo de capitalizaciones con sesgo value, busca de oportunidades en regiones que puedan representar una oportunidad a criterio del equipo de gestión. Numantia, Sigma, Tercio, son fondos diferentes entre sí, ya que cada gestor tiene sus ideas y su estilo. A pesar de ello, se solapan algunas posiciones, pues, probablemente por la cercanía en algún punto de los gestores. Según la matriz de correlación, presentan baja correlación entre ellos y me expongo a capitalizaciones pequeñas y medianas. Las agrupo porque están en la cartera por la misma razón. Sigo de cerca a los gestores y confío en su gestión. Sé que existe cierto sesgo doméstico, ¿cierto? Influido por su divulgación y por ser gestores españoles, pero me siento cómodo con ello. Bueno, es lo más importante. Son fondos volátiles, pero seguirlos de cerca me puede ayudar a analizar su gestión cuando las cosas se pongan feas. Numantia tiene más exposición a Norteamérica, Tercio y Sigma a Europa con alguna apuesta más exótica. Reflexiones de la cartera.
Últimamente me hago varias preguntas sobre la composición de la cartera. Son 11 fondos y si me planteo si el Capital Group New Perspective realmente aporta algo diferenciador. Estoy valorando repartir su peso, redondeando el 10% de la posición en Robeco EP Global Premium y destinando el resto al MSCI World. Al comparar los X-Ray en Morningstar, apenas se aprecian diferenciaciones en distribución sectorial, regional o por capitalización. Y tanto la volatilidad como las medidas de rendimiento y riesgo resultan muy similares. También estoy considerando simplificar la exposición a Asia emergente, fusionando las posiciones del Morgan Stanley Asia Opportunity y Lebley Emerging Frontier en un único fondo. Sin embargo, me cuesta hacerlo porque Lebley aporta ese matiz de exposición a bajas capitalizaciones que me gusta, aunque tenga un peso reducido. Por otro lado, en la gran capitalización emergente confío especialmente en China a corto y a largo plazo y a India en el largo plazo, aunque reconozco que sus valoraciones actuales son más exigentes. Me gustaría conocer tu opinión sobre este punto. En cuanto al Fan Smith, es un fondo que me genera dudas desde hace tiempo. Cuando abrí la posición en 2021 tenía la sensación de que Terry Smith estaba más implicado en la gestión. He considerado en varias ocasiones sustituirlo por una alternativa, pero lo he mantenido porque su filosofía de inversión sigue encajando conmigo. Mis dudas no vienen por el rendimiento, ya que fondos comparables con exposición a sectores similares han tenido resultados parecidos, sino más bien por la evolución del propio fondo y de su equipo gestor. Por último, soy consciente de que entre Numantia, Copernic, Tercio y Sigma podía simplificar la cartera eliminando uno o dos fondos y redistribuyendo el peso porque me gusta seguirlo y aprender de sus estrategias. Sé que existe cierto solapamiento en algunas megacaps y en las apuestas más concentradas de los fondos españoles, aunque por lo que he analizado no me parece especialmente alarmante. Me gustaría conocer tu punto de vista al respecto. Bueno, nos deja algunos recortes de los X-Ray, de la cartera y demás. La cartera conservadora. Conviene tener en cuenta que actualmente esta parte pesa mucho más de lo previsto, un 55 versus un 20 objetivo. Cuando creé la cartera lo hice para colocar la liquidez proveniente de la herencia y evitar grandes sustos durante la transición sin renunciar de todo a cierta rentabilidad en el proceso. La idea era mantener entre 1 o 2 años transicionando hasta alcanzar la estructura objetivo. A largo plazo, cuando reduzca su peso al deseado, su función será amortiguar la volatilidad del conjunto de la cartera y servir como fuente de liquidez para aprovechar caídas significativas del mercado. Actualmente tiene la siguiente estructura: Trojan un 15%, el Pinco G5 un 20%, Fidelity Global Short Duration Income 25%, Dunas Valor Equilibrado un 25%, Grupama Tresorería un 5%, Renta 4, Renta Fija 6 meses un 10%. Los dos fondos monetarios en Renta 4, el único sin comisión adicional es el Renta 4 Renta Fija 6 meses. Y como trabajo con dos entidades, tengo parte del efectivo en My Investor en el mismo fondo donde está mi fondo de emergencia. De esta cartera conservadora van saliendo las aportaciones periódicas hacia el resto de activos hasta alcanzar el objetivo final. La idea es reducir progresivamente el peso o eliminar algunos fondos en el siguiente orden aproximado hasta llegar a una estructura más sencilla. Pinco G5 en un 20, Fidelity Global Short Duration un 40, Dunas Valor Prudente un 40. No tengo completamente definida esta parte todavía. Quiero mantener mi exposición a renta fija con duraciones controladas, con una calidad crediticia media alta. Con esta estructura, la probabilidad total de la cartera baja de 8 a 10 frente a la renta variable. Los fondos seleccionados en esta parte responden principalmente a que son productos con un largo historial de gestoras con buena reputación. No hay un análisis mucho más profundo detrás al momento. ¿Qué te parece esta parte de la cartera? Adicionalmente, tengo un plan de pensiones de empleo con la empresa en la que trabajo sobre el cual no puedo tomar decisiones ni controlar la gestión. Lo mantengo porque la empresa realiza aportaciones, pero sobre su peso sobre el total de la cartera es reducido, por lo que podemos obviarlo. Por último, también compro de manera recurrente una pequeña cantidad de acciones de la empresa en la que trabajo. Por cada 3 acciones adquiridas, obtengo el derecho sobre una cuarta a los 2 años, momento en el que puedo venderlas al mercado. Al igual que el plan de pensiones, esta posición no representa una parte relevante del total, por lo que también podemos considerarla secundaria. Bueno, vamos a intentar ver en 15 minutos, que es lo que intentaré resumir, el resto de las opciones. Primero, la cartera conservadora. Ahora pesa un 55, luego quieres que pese un 20. Sin embargo, fíjate que me traduces y me dices, es que no le he dedicado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado al 10% que tienes en acciones? ¿Cuánto tiempo de seguimiento y de cursos le has dedicado a las apuestas de gestión activa que tienes? Es importante para la parte conservadora, y más cuando no son fondos monetarios que se entienden en un 2x3, dedicarle tiempo a eso. Porque a día de hoy es 55% de tu cartera. Que no has metido la gamba. O sea, no te lo estoy diciendo porque hayas metido la gamba. Pinco G5 es quizás el fondo en formato UCIT más grande que existe. Creo que tiene más de 110.000 millones bajo gestión. El Pinco, la gestora quizás más de renta fija más reputada de la historia. No hay una gestora que pensemos en renta fija y que podamos asociar a su nombre. Alguien puede decir, no, Carmiña, Flossback, esos son reminiscencias de fondos que fueron muy buenos, pero a nivel global, la renta fija es Pinco. La renta fija a día de hoy, la casa de más nombre es Pinco. Por tanto,
no estás haciendo nada que yo diga esa cartera conservadora, me he hecho el X-Ray, tú también te lo puedes hacer. A mí me gusta, si fuera a mantenerse de forma estructural, una versión más parecida a la segunda parte de la cartera que a la primera. Os la muestro aquí, la primera y la segunda para que veáis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un mixto, Trojan, está súper bien. Tienes oro, tienes acciones en cartera, bonos ligados a la inflación, creo recordar, ingleses, tienes de todo un poco. Pero oro ya tienes en cartera. Tienes toda la parte de acciones quality y demás, ya tienes en formato fondo y seguramente en formato acciones compradas individualmente. Por tanto, un mixto en este tipo de carteras que me has presentado no pinta nada. No pinta nada. Un fondo como quizás Duna Valor Prudente, un fondo como el Pinco G5, pues sí, te has hecho como una especie de escalera. Duna Valor Prudente en esa segunda cartera, algo muy similar. Euribor más 100 puntos básicos. Básicamente lo que vas a buscar es volatilidades inferiores al 2%, volatilidades inferiores al 2%, estrategias de retorno absoluto en renta fija y un poquito de exposición a otro tipo de estrategias. Y luego te saltas al Global Short Duration, bonos globales, no estás asumiendo riesgos de ninguna región, principalmente de esa renta fija, duraciones bajas, tienes el riesgo del impacto de la divisa que cubres con la clase cubierta. Y luego el Pinco G5, que prácticamente todos son bonos norteamericanos, hay mucho bono corporativo, hay bonos de Freddie Mac y Fannie Mae, pues esas son las principales posiciones. Es una escalera de riesgos o duraciones más amplias, una escalera de riesgo que no me desagrada en su formato de verlo. Simplemente me gustaría que si lo vas a dejar en 2, 3 fondos, oye, dedícale tiempo porque aquí hay una parte importante de tu patrimonio. Hay una parte importante de tu patrimonio y tienes que mirar cuáles han sido los comportamientos o qué podemos esperar en momentos de caída. Porque si tú lo que buscas es tener disponibilidad inmediata en todo tipo de caídas, pues quizás los pesos que le das a los fondos que tienen en cartera sean muy distintos. ¿Vale? Entonces es importante ir enfocándolo a esa parte. De la cartera conservadora no tengo mucho más que decir. De la cartera de gestión activa. De la cartera de gestión activa voy a ampliar para que lo veáis un poco más. Yo también me he hecho mis propias fotos y simulaciones de la misma. Primero, el X-Ray tienes que tener presente de que solo te va a dar una muestra sesgada en cuanto a rentabilidades y a este tipo de métricas. ¿Por qué? Porque Sigma Internacional no existía, Tercio Capital no existía en un periodo lo suficientemente largo como para que las métricas sean realistas. Aquí pone que el peor desempeño de la cartera es del 3,54 entre marzo de 2015 y marzo de 2020, pues tienes que revisar cuántos fondos de esos existían en el año 2015. Una de las preguntas más sencillas que me haces, no, es que me gustaría simplificar la cartera, porque tengo en la parte de emergentes, tengo al Morgan Stanley Asset Opportunity, enfoque grandes compañías, principalmente China, India, puedes tener peso en toda esta parte. Y luego tengo un fondo de mercado frontera, pero no quiero renunciar al fondo de mercado frontera, por cierto, que vimos que está en soft close. Entonces, es que si lo fusiono, oye, si lo fusionas, estás aumentando el perfil de riesgo. Por qué tenemos mercado frontera en cartera? Porque en mercado frontera no, diversificamos en mercados emergentes para evitar crisis muy locales o países que pueden tener un peso sectorial importante, como en el caso de Estados Unidos a día de hoy, los índices norteamericanos que tienen mucho peso en tecnología, pues si yo diversifico y, por ejemplo, en la India lo que más pesan son las entidades bancarias o en Vietnam las entidades, compañías de consumo, al yo diversificar lo que estoy intentando evitar es que una crisis local o una crisis sectorial de un sector que pese mucho afecte al resto de la cartera. Afecte al resto de la cartera y pueda esquivarlo. Pero no deja de ser renta variable. Una crisis global, evidentemente, todo se vería afectado. El problema es que si yo diversifico y pongo China e India en cartera, está bien por diversificar, pero si yo quito la parte de China e India y me voy a small caps de Vietnam, Kazajstán, Kenia o este tipo de estilos de países, estoy asumiendo un riesgo muchísimo mayor. Estoy asumiendo un riesgo muchísimo mayor porque asumo el riesgo
de países muy dependientes y que no son capaces de vivir desconectados o que no le afecte lo que sucede en el mercado, y también de compañías que, aunque un país vaya muy bien, puedan verse afectados por la dinámica de su tamaño propiamente dicha, Turquía o este tipo de cosas. Entonces, yo no veo meter eso. Además, en tu cartera, si te fijas, el peso de las small y mid caps es ya bastante relevante. Estamos hablando de cerca de un 55% de toda tu cartera está en small caps. 55% de toda tu cartera está en small caps. Un 15% en un 10% en inversiones alternativas. Acciones compradas por tu cuenta, que no sé cuántas serán small caps, pero ya decías por ahí que tenía mucho picante. Entonces, para mi gusto, con el patrimonio que tienes, te estás asumiendo un riesgo que para mí es duplicar la apuesta en muchos casos. Para mí es duplicar la apuesta en muchos casos. Luego, con la cartera de fondos, pues, ¿qué decir? ¿Qué decir? Me da curiosidad el razonamiento que lleva a pensar de que, aunque queramos justificarlo, de decir, no, yo creo que no estoy muy de acuerdo, no sé si quiero tener a Fan Smith por la implicación o la dedicación que le da a Terry Smith. El tipo vive en Mauricio, como a otro gestor vivirá en Castellón, el otro en Santander, sí, vive en Islas Mauricio, es millonario, una de las personas seguramente más ricas de la industria de gestión de activos. Ahora, ¿tú por qué invertirías en Fan Smith? ¿Por Terry Smith o por invertir y añadir una parte quality a la cartera que quizás no tenía tanto peso dentro de los índices? O ese tipo de acciones no tenían tanto peso dentro de los índices. Por tanto, si la respuesta es Terry Smith y sientes que Terry Smith no va contigo, pues salte. Me sobrarán fondos quality en el mundo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? El problema es plantearte, ¿te harías la misma pregunta en 2019, cuando Fan Smith estaba componiendo a ritmos de superiores al 15%? ¿Te harías esa misma pregunta? ¿Y Terry Smith ya no vivía en Isla Mauricio en 2019? Entonces, por mucho, para que os digo, que a veces yo siento que la narrativa de la rentabilidad nos lleva. ¿Invertirías en un fondo de microcaps georgiana y demás si no conocieras si no hubieras hecho un curso de Edgar, si no siguieras su divulgación de los locos de Wall Street? Imagínate que tú trabajas en una multinacional. Imagínate que estuvieras destinado a la oficina de Suiza y te llega tu banquero privado diciendo, vamos a invertir en un fondo de microcaps que tiene una comisión de suscripción de reembolso si en 2 años sacas tu dinero, que tiene 3 años de antigüedad, y la persona que lo lleva pues es muy conocida en redes sociales porque tiene una divulgación, lo apetó con GameStop, fue uno de los pocos que ganó muchísimo dinero, que lo avisó antes de que GameStop era una empresón, no sé qué. Vamos a invertir en ello. Sus primeras posiciones, el top 3 o top 4, pesan más del 40%. Vamos a poner dinero. ¿Le pondrías el 10% de todo tu patrimonio? ¿El 10% de todo tu patrimonio? Entonces, no, pero es que justo porque soy de España, porque he hecho sus cursos, porque quizás lo he conocido o porque tal, tengo una oportunidad de aprovecharme de que es un desconocido para el mercado y poder, y cuando digo Edgar, digo Gabriel Castro, digo todo el mundo, te digo todo ese tipo de perfil de esas apuestas. Para mi sensación, una cartera donde propuestas de autor, propuestas de autor que llevan menos de 10, 15 años en el mercado, pesan un 40% de tu parte de renta de fondos, tienes Nomontia, Seinvest, Copernic, también lo encajaría ahí porque era un fondo que no llevas 5 años invertidos en Copernic y te comiste la caída de 2022 y no te comiste la congelación de una parte de sus activos por estar invertidos en Rusia. Eso no lo has vivido. O creo yo que no lo has vivido con Copernic comprado. Evely, Emerging Frontier, que se acaban de ir los gestores y han sido sustituidos por otros, Sigma Internacional. Yo empiezo a sumar y hay un 40-45% de la cartera de renta variable a la cual le quieres dar un peso importante dentro de la cartera, que son apuestas muy personales. Pero es que tu cartera de acciones son apuestas personales. Tu parte de private equity y crowdlending son apuestas personales. Entonces, creo, y llámame loco, desconfiado o intentar ser un poquito más cauto, creo que para conseguir los objetivos, que es que tu cartera te permita tener la opción de
tomar la decisión de aquí a 20 años de quizás dejar de trabajar o bajar el pistón o acumular un patrimonio significativo, no necesitas asumir tanto riesgo. Que quizás nunca ocurren ninguno de esos riesgos. Edgar, Emérito y Gabriel sacan rentabilidad en los próximos 10 años por encima del 15%, pero para mi gusto, este tipo de apuestas y más cuando ya vamos a estar sesgados en otra parte de la cartera, no podemos asumir riesgo en todas las partes de la cartera. No podemos meter private equity, meter acciones por nuestra cuenta y llegar aquí y también construir, o al menos lo como yo lo veo, construir una cartera muy sesgada a este tipo de apuestas. Por ir terminando, el Capital Group New Perspective te sobra. El Capital Group New Perspective es un fondazo, pero que sirve como alternativa a quien no quiera tener una versión indexada. Si fijáis, el tracking error del producto para hacer de gestión activa es bajísimo. Tiene 250 posiciones en cartera. Es un fondazo, pero busca tener una rentabilidad superior al índice, pero sin separarse mucho de la distribución geográfica y por posición y incluso por categoría de cada uno de esos productos. Esa parte, como te he dicho, se te puede ir a la parte del MSCI World y a un Robeco BP Global Premium, que sí es algo distinto. Ahora mismo está con bastante mayor peso en Europa, algo muy distinto de lo que tienen los índices, a pesar de moverse en el universo de gran capitalización. Bueno, tiene más de mid caps también el Robeco BP Global Premium. Entonces podrías ir simplificando por ahí. De las 4 apuestas de fondos de autor, pues para mi gusto, perfectamente si quitas una, no vas a sufrir en rentabilidades. Y lo que en asignación de activos haría es bajar bastante más el peso de esas apuestas personalísimas que hacemos. Porque digo, pensar que eres un banquero suizo o pensar que no te están pidiendo el dinero ahora, te lo están pidiendo el día que lanzaron el fondo. El día que estas personas lanzaron el fondo y que no tienes un periodo de rentabilidades tan extraordinarias. ¿Le darías tu dinero? ¿Le darías tu dinero? Pues si a día de hoy le das el dinero por rentabilidades que han obtenido y el plazo temporal no es tan amplio, no es tan amplio como para reflexionar, siento que muchos estáis tomando las decisiones simple y puramente por rentabilidades pasadas. Y que la convicción no es nada más que una mezcla de sesgo de autoridad creado por las rentabilidades obtenidas, y en un entorno muy alcista de los mercados financieros. Eso es un poco lo que tengo que decir. No significa que dice, bueno, Luis, ¿y por qué no criticas el Robeco BP Global Premium? Sí, podría hacerlo, pero el Robeco BP Global Premium no invierte en una microcaps. Por tanto, ahí no es que estoy haciendo una apuesta doblemente. Estoy haciendo una apuesta a un gestor, a un equipo gestor que lo haga bien, pero también con un convencimiento de que hay unas compañías, que al menos tienen una estabilidad a la hora, o al menos han demostrado llegar a una capitalización bursátil, no por un proyecto o lo que sea. Entonces, se puede tener small caps en cartera sin tener que hacer apuestas, y yo tengo small caps en cartera. Pero lo que no podemos hacer es doblar la apuesta, que toda nuestra cartera es una apuesta al gestor y también una apuesta por el subyacente abajo. O al menos, no sé, no tengo que darle vueltas a esa reflexión porque es algo bastante habitual. Habéis visto de las últimas 15 carteras, cuáles, al menos 5 o 6, tenían Tercio Capital y Numantia. Entonces, cuando veo este consenso en este tipo de carteras, o mi audiencia está sesgada, o mi audiencia está muy sesgada, o simplemente creo que podemos estar cayendo todos en un sesgo equivocado de crearnos una narrativa para poder incluir este tipo de productos. Lo dejo, ha sido un episodio muy largo, espero, no sé si ayudar al vecino, siempre me queda de que quizás los vecinos no son los más favorecidos de estas reflexiones, sino personas que en alguno de esos desvaríos se llevan algo de utilidad. El inversor tiene bastante hecho, tiene mucho camino recorrido. No voy a darle la palmadita y a pensar de no, gracias a mí ahora vas a ser mejor. No, simplemente intento dar visiones que quizás algún día le valgan, quizás hoy no le ha valido de nada el episodio, pero quizás de aquí a 5 o 10 años sí le haya valido algo de lo que recuerde que algún día en su día dije, o quizás no le valga nada y diga, pues mira, al menos no te costó dinero la finanza de tu vecino, te costó tiempo porque te has dedicado a escribir y lo agradezco todo lo posible, pero quizás al menos tenga la sensación de que, mira, al menos no me costó dinero que me analizara mi cartera. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.